Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, maestra. ¿Y tú? Bien, maestra Olguita, gracias a Dios, aquí asombrada de que por fin ya estamos En el tiempo ordinario. Así es, ¿no? el tiempo Sí. ordinario. Y es asombroso ver cómo hemos pasado el tiempo de Navidad muy rápido este año de manera particular, Sí. rápidamente, pero pues como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, el que sea un tiempo ordinario no tiene que ser sinónimo de que no pase nada, ¿no? Sí. De nosotros está el que hagamos de este tiempo ordinario algo extraordinario, Sí. ¿verdad? Y entonces, pues en esta ocasión vamos a tomar ya las lecturas del segundo domingo del tiempo ordinario Correcto. y bueno, pues ojalá que podamos... Y entramos en ese sentido en la primera etapa del tiempo ordinario, porque Sí. te acuerdas que luego nos lo van a cortar, entre Ajá, comillas. se suspende. Se suspende en el cuaresma. Entonces ahorita esta Exacto. parte la llamamos la primera parte del primera. tiempo ordinario. Así es que van a ser como 6, 7 semanas, ¿no? Por ahí, sí. Porque en esta ocasión también Ajá. la cuaresma es como próxima. Próxima, muy... Sí, todo, como dices tú, está como comprimido. Como próxima. Pero bueno, así nos toca vivir este año y bueno, pues adelante. Vamos a tomar las lecturas, como les decía, del segundo domingo del tiempo ordinario. Correcto. Y bueno, pues ojalá que nos demos el tiempo también de volver a leer, como siempre lo decimos, de poner pausa en este video y pues hacer una oración profunda. Sí. ¿Vale? Bueno, ¿y qué te parece que nos vamos al primer paso que es? La lectura. Y bueno, pues entonces el evangelio de hoy, bueno, del próximo domingo, pero que vamos ahora con él hoy, está tomado de el evangelio de San Juan, en el capítulo 1, los versículos del 35 al 42. Correcto. Adelante. Al día siguiente, Juan de nuevo estaba allí con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Jesús les respondió: Vengan y lo verán. Fueron pues y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2, que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés se encontró primero con su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús, fijando su mirada en él. Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso que es... La meditación. Y bueno, tomaremos como referencia, como punto de apoyo, la primera lectura, que en esta ocasión está tomada del primer libro de Samuel, en el capítulo 3, los versículos del 3 al 10 y luego el 19. Correcto, maestro. Bueno, entonces si escuchamos ahorita la lectura del Evangelio, si tú te fijas, hay un momento en el que, en ese sentido, Andrés va por Pedro. Así y es. lo lleva ante Jesús, ¿no? Sí. Y entonces en el Evangelio de Juan, que es el que ahorita estamos leyendo, es muy
la misión de Pedro, haz de cuenta, está al principio del Evangelio. Si tú te fijas en los demás evangelios sinópticos, es después de la confesión de Pedro, que entonces Jesús le dice, tú serás la piedra. Y casi siempre es como en la mitad de los evangelios, haz de cuenta, ¿no? Ya camino recorrido. En el Evangelio de Juan, la misión de Pedro, la vocación de Pedro está al principio, en ese sentido, ¿no? O sea, diríamos nosotros que Pedro ya entra siendo Pedro propiamente hablando, ¿no? Bueno, entonces si tú te fijas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la primera lectura nos habla? Sí. La primera lectura es una de las lecturas así como más enternecedoras. Sí, exacto, ¿no? Esa es la palabra. Porque es el famosísimo Samuel, ¿no? Samuel es uno de los personajes bíblicos que es el que va a ser el encargado por Dios para consagrar al rey David cuando ya David va a ser el rey, ¿no? Así es. Entonces, el libro de Samuel, que es el que vamos a leer este domingo, en el libro de Samuel, pues obviamente nos cuentan los inicios de ese joven profeta que va a ser el Señor Samuel. Y entonces, precisamente estamos en el momento en el que Samuel es escogido y llamado por Dios para servirle, ¿no? Entonces, haz de cuenta que la historia es muy bonita porque Samuel entra en ese sentido al servicio del templo desde niño. Chiquito. Y entonces está como bajo el cuidado del que en ese momento es el sacerdote, el sumo sacerdote, que es el famoso Elí. Pero los textos del libro de Samuel te dicen que Elí ha perdido el favor de Dios y en ese sentido ya no escucha a Yahvé. Haz de cuenta que Elí en ese sentido entra como en un silencio. Sí. ¿No? En una aridez. En un desierto, lo has dicho mejor que yo. Y entonces haz de cuenta que entonces es en ese momento cuando entonces Dios se manifiesta y se le manifiesta a Samuel precisamente llamándolo, ¿no? Y entonces es muy bonito porque entonces en la historia Samuel, más bien Elí, a mí eso me gusta mucho, Elí le enseña a Samuel cómo responder, ¿no? Sí, pero además lo hace después de decirle, no, yo lo llamé, o sea, es como, ¿qué está pasando, no? Y de pronto el chispazo, ¿no? El chispazo, exactamente, ¿no? Y entonces efectivamente se da ese paso, ¿no? Haz de cuenta, y entonces le enseña a decir, habla Señor, que tu siervo escuche, ¿no? Y entonces diríamos nosotros que ahí inicia la misión de Samuel, ¿no? Y inicia precisamente recibiendo en ese sentido su vocación. Y lo que yo quiero resaltar aquí es que es precisamente, ¿no? Es ponerse ahí a los pies y decir eso, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Claro. Fíjate que yo, ahora sí que desde en la experiencia que tengo, yo aprendí a decir eso por la gente. Hace cuenta, yo iba mucho a muchos lugares a dar clases de Biblia. Y entonces fue la gente la que a mí me enseñó, cuando ellos, en ese sentido, estoy hablando de la gente sencilla del pueblo, ¿no? Claro. Entonces ellos, cuando ellos iban a empezar a leer la lectura, siempre decían eso, habla Señor, que tu siervo, o sea, ellos decían, habla Señor, y los demás contestaban que tu siervo escuche. Claro. Y comenzaba entonces la lectura ya de la parte, ¿no? Sí, entonces, me ha tocado. Para mí siempre ha sido como, fue una de esas cosas que uno se lleva en el corazón, ¿no? Porque para mí era muy significativo ese momento, ¿no? Porque también luego uno dice que, o sea, uno quiere enseñar muchas cosas, pero acaba uno aprendiendo, ¿no? Claro. Y entonces, si tú te fijas, en ese sentido, eso es lo que pasa, pues, también en el Evangelio, ¿no? O sea, Pedro, yo creo que entra por curiosidad, ¿no? Seguramente. Porque lo que hace Andrés es decir, hemos encontrado al Mesías. Asegura. Exactamente, ¿no? O sea, no lo duda, no nada, ¿no? Y entonces invita a Pedro, así como diciendo, hemos encontrado al Mesías, vente, ¿no? Córrele, ¿no? Así es como cuando... Me imagino que si estuviéramos nosotros, sí, ¿no? Así como, córrele. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? O hasta también decir, estás loco, ¿cómo crees, no? O sea, sí, ¿no? Claro. Y entonces Pedro, y no te dice, el texto es como muy escueto, porque no te dice nada de que Pedro agarró sus chivas o algo, o dejó todo. Dejó todo, nada, ¿no? O sea, se presentó de inmediato, y es fascinante como desde el Evangelio de Juan, Jesús lo ve, ¿no? Y le dice, tú eres Pedro, ¿no?
Entonces es como, es interesante porque pues es el segundo domingo del tiempo ordinario, ¿no? Y en esta ocasión casi siempre el tiempo ordinario comienza con la predicación de Ajá. Jesús, Sí, sí. pero en este ciclo empieza con el llamado a la vocación Claro. a ser, fíjate, discípulos. Sí, sí, fíjate que es muy interesante porque además, como bien dices, Jesús es contundente y le dice, o sea, ni siquiera ha llegado bien, o sea, todavía ni siquiera le da mucho gusto cuando le dice, tú eres Pedro, ¿no? O sea, y le desvela cuál es su vocación, o sea, develar ese llamado tan próximo es como decir, no hay de otra, o sea, si tienes alguna duda, aquí está. Y efectivamente podemos nosotros tomarlo para nosotros, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces no hemos dudado pues de ese llamado, ¿no? O sea, sí, y aparte fíjate, es una de las partes muy interesantes de este texto es precisamente la pregunta que hace Jesús al inicio, ¿no? ¿Qué buscan, no? Claro. A mí siempre me ha gustado también mucho esa pregunta en concreto, porque también si tú comienzas a leer el Evangelio desde el capítulo 1, versículo 1, es el primer momento en que Jesús habla. O sea, son las primeras palabras que Jesús dirige al auditorio, pero al lector, ¿no? Y entonces es muy interesante la imagen, en el sentido de que vas caminando detrás de Jesús y lo primero que te pregunta es ¿qué buscas? ¿No? Y entonces es súper interesante para mí la pregunta, porque entonces inmediatamente después lo que viene es la vocación. Entonces es como el asunto de que el Mesías estás buscando, porque es lo que se entiende, ¿no? En el texto, que están buscando al Mesías y entonces lo hemos encontrado, pero eso conlleva una responsabilidad, por supuesto, que se refleja en Pedro, ¿no? En su misión, en su vocación, ¿no? Sí, y antes interpela, ¿no? Jesús Exactamente. interpela y dice, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas? ¿no? Ajá. Y entonces si tú te fijas, no es como la salvación así de quedarse como espectador, ¿no? Sino que inmediatamente involucra a Pedro en la misión. Y es, ¿no?, que no es en tercera persona, es en primera. Exacto. ¿Qué busca? O sea, sí. ¿qué buscan ustedes? Sí, exactamente. O sea, le dice a ellos dos, sí, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Los mira. Exactamente. Les habla. Sí, ¿no? Y a lo mejor, yo creo que es muy fácil que nosotros nos pongamos en cualquiera de los dos. Sí. En la persona cualquiera de los dos. Y que ahorita que está empezando el año, el año civil, y bueno, pues el tiempo ordinario también, sí, ¿no? A lo mejor vale la pena meditar en esto, ¿no? O sea, ¿qué buscamos este año? Sí. ¿Qué necesitamos buscar, encontrar? Y también en ese sentido, ¿qué buscamos a la hora de estar buscando a Dios? Exacto. ¿no? Porque es como a lo mejor también es un Dios en ese sentido light, ¿no? O un Dios que está muy bien donde está, ¿no? Pero que no se meta acá con nosotros, claro, ¿no? Claro, entonces, que realmente, está, pero muy bien allá. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué Dios, ¿no? Y en ese sentido es buscar la verdad de Él, ¿no? No el sentido acomodaticio que luego nosotros tenemos con Dios. Claro, ¿no? Claro. Entonces sí, es interesante en ese sentido eso, ¿no? Plantearnos desde el inicio qué buscas cuando te pones delante de Dios, ¿no? Ay, y yo creo que nos quedamos con eso. ¿Y qué te parece que nos vamos al siguiente paso? ¿Qué es? La oración. Y bueno, pues como siempre, el Salmo nos puede ser de mucha ayuda. Propiamente es una oración hermosa. El día de hoy, el Salmo 39, que dice así: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios, ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia
en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pues le doy gracias a Dios por este día, que tenemos la oportunidad de acompañarnos y reflexionar en su palabra lo que es su voluntad. Y entonces le quiero pedir a Dios que en mi corazón se escriba lo que dice este salmo: tu ley en medio de mi corazón. Amén. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos seguir adelante, avanzar en este camino hacia ti. Me siento de pronto pues débil y sin fuerzas, así que te pido que me ayudes a hacer siempre tu voluntad y que fortalezcas mi espíritu para seguir caminando y haciendo lo que me vas pidiendo. Te pido también que hagas lo mismo con mi familia y con los que has puesto en mi corazón. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La contemplación, maestra. que bueno, como siempre, tomamos como apoyo la segunda lectura, en esta ocasión, 1 Corintios capítulo 6, y los versículos del 13 al 15 y luego del 17 al 20. Correcto, maestro. Pues bueno, fíjate que para mí, Sí. haz de cuenta, es hablando de este rollo de la vocación del ministerio. Uh-huh. Haz de cuenta como que luego siempre le da uno ñañaritas, ¿no? Claro. Mucho como que luego el peso, la responsabilidad, y pues también luego así como que dice uno, ay, ¿no? ¿Por qué yo, no? Claro. Y entonces esta lectura tiene una de las frases, yo creo que más famosas, ¿no? Claro. Que tiene en las cartas de Pablo, que es precisamente la del versículo 19, donde dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? Y me encanta también lo que sigue: por tanto, ya no se pertenecen a sí mismos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si tú te fijas, eso es precisamente lo que le toca hacer a Samuel y le toca hacer a Pedro, ¿no? Ya no se pertenecen, Exacto. ¿no? Porque caen en la cuenta, ¿no? Quizás que pertenecen a Dios, ¿no? Y entonces creo sí. yo que desde ahí es donde también como que deberíamos de ser más conscientes de eso. Claro. Y es que, fíjate, cuando vas por la vida así, pues cualquier viento que sopla te puede mover y es bueno, porque haces, ¿no? Pero cuando hay un encuentro personal con Jesús y Dios te llama, aunque no le respondas, ya no es igual. O sea, habemos quienes de pronto decimos, no fue a mí, me lo imaginé, ¿no? Y Dios tiene tanta paciencia, o sea, que nos espera, pero ya no es igual. O sea, todo el que está en un ministerio ha sido llamado a él. No es porque tú lo hayas escogido, sino Jesús que te ha puesto esa misión, que te la ha revelado y que tú por lo menos has intentado decir que sí. Que hayas cumplido fielmente o no, eso es otro boleto, ¿no? Entonces, efectivamente, yo también pongo énfasis en esto porque muchas veces los que estamos en el servicio en la iglesia pensamos que lo que nos está tocando hacer es nuestro, ¿no? Y a veces nos aferramos a eso. Y en muchas ocasiones Dios nos llama hoy aquí, mañana allá, y hay veces que tenemos 3 o 4 ministerios y después ya no tenemos nada, ¿no? Pero entonces justo es esto, ¿no? O sea, ¿a quién le pertenecemos? ¿Para quién lo hacemos? Y creo que vale la pena contemplar esto. Sí, o sea, que nos interpele esta pregunta. Sí, porque aparte creo que o sea, como luego decimos, ¿no? Que muchas de las cosas que hacemos muestra quiénes somos. Claro. Entonces, pues también hay que entender que entonces lo que hacemos, ¿no? Pues es también decirle a la gente quién es el Señor, ¿no? O sea, quién es nuestro, a quién le pertenecemos, ¿no? Sí. Entonces también, o sea, es algo que nos puede hablar también de la coherencia, ¿no? Que debemos de tener. Claro. Y del Evangelio, maestra,
Del Evangelio me quedo yo con, haz de cuenta, ves la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Qué buscan, no? Pero me quedo yo con lo que sigue, Ujú. que es cuando ellos le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Y entonces Sí. él les dice, vengan y Ven lo y verán, verás. ¿no? Y entonces siempre yo me imagino, haz de cuenta, que se los lleva a su casa Claro. y se los lleva Con María. en ese sentido con María. Y lo que quiero yo resaltar es que se los lleva en la intimidad, Claro. haz de cuenta, ¿no? O sea, la casa es la intimidad Claro. de Cristo, la intimidad de María. Ujú. Y entonces desde ahí, haz de cuenta, esa frase como que siempre es como vengan y lo verás, ¿no? Claro. Y entonces para mí es como no quedarse en la rayita o viendo desde la ventana, ¿no? Tienes que atreverte Entrar. a entrar. Claro. Y ahí es donde hay que, precisamente se une a la pregunta, ¿no? ¿Qué buscas? Entonces, Claro. desde el que buscas, atrévete a entrar, Claro. ¿no? Entonces, por eso me quedo con eso. Sí, yo también coincido contigo. Y además, nada más, o sea, complementando un poquito, decir que la casa pues es el corazón, Ujú. ¿no? Entonces, entrar a la casa del Señor es entrar en el corazón del Señor, es atreverse a compenetrar tu corazón con el suyo. Por eso también la otra reflexión, ¿no? Como el Salmo, ¿no? O sea, que sepamos hacer la voluntad de Dios, porque hacerla no nada más es decir sí la voy a hacer, sino es poner mi voluntad en la suya. Y eso solamente se puede hacer desde la intimidad con Dios, ¿no? Correcto. Y bueno, pues tomando en cuenta quién es el evangelista que estamos ahora leyendo, pues es el único que reclinó la cabeza en el pecho del Señor, que pudo escuchar. Yo digo que solamente 2 personas pudieron escuchar o conocer físicamente el corazón de Jesús: Juan, que lo escuchó, y María, que lo trajo. Claro, ¿no? sí. Entonces, Sí. en ese sentido, pues tiene mucha coherencia lo que dice. Sí. Y bueno, pues esto nos tiene que llevar a una acción bien concreta. ¿Cuál va a ser tu acción de esta semana? Fíjate, precisamente con esta pregunta de qué buscan, ¿no? Uh-huh. Y en la cuestión, pues, de la vocación, ¿no? Y de el inicio, diría yo, del tiempo ordinario. Fíjate que me quiero yo poner bajo esa perspectiva, ¿no? O sea, de cuenta que preguntarme yo, junto con Dios, y discernir, ¿no? Realmente qué estoy buscando con lo que estoy haciendo para servir. Claro. O sea, ¿qué estoy buscando? Si la gratificación, la gloria personal, ¿no? O realmente está en el corazón de Dios y que yo estoy realmente haciendo su voluntad. O sea, lo que yo quiero buscar es propiamente la voluntad, claro. ¿no? Que vuelvo a decir, como decíamos en la oración, ¿no? Que quede escrita en ese sentido su ley y eso es, en ese sentido su voluntad en el corazón. Entonces, quitar, ¿no? Todos esos falsos, eso como ese falso concepto del servicio en el sentido Exacto. de que no es para mí, ¿no? Las telarañas que se porque pueden volvemos también al asunto de la carta, ¿no? O sea, ya no soy de mí, ¿no? Soy del Señor. Entonces, precisamente en esos muchos o pocos ministerios que tengo, pues en ese sentido ver realmente qué estoy buscando, ¿no? Claro. Qué estoy buscando, y entonces ahí, para encontrar esa respuesta, pues quiero entrar a esa casa, a esa intimidad. Esa es mi acción maestra. Muy bien, es como muy romántica. No, es muy propia. Mira, hace poquito decía mi párroco, los propósitos son muy buenos, no están choteados, o sea, es para ponerse como metas, ¿no? Y sí vale la pena hacerlo, porque son como focos que te van a ir recordando. Esto que estamos haciendo hoy, por gracia de Dios, es eso, o sea, es como decir, bueno, ¿qué buscas? ¿Qué buscas en este año? ¿Qué buscas con tu ministerio? ¿Qué buscas, no? O sea, es interpelarte un poco para ver si verdaderamente te estás buscando a ti o estás buscando la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo coincido contigo, voy a dar un paso más y yo sé que tengo que hacer algunas cuestiones y que de manera voluntaria, por pena o por desidia, pues he ido como aplazando, ¿no? Entonces, que tienen que ver con buscar a Dios y entrar en intimidad y demás, ¿no? Entonces,
oración, porque el entrar en intimidad es contemplar, ¿no? Entonces, pues me daré prisa para que eso que tengo que hacer Muy bien, maestra, muy salga bien. lo Estás antes a tiempo, posible. tienes 12 meses. por eso lo digo. Sí. Tenemos, dijo el otro, muy bien. Ajá. Entonces me pondré a trabajar para que se haga la voluntad. Gloria a Dios. Ay, pues qué bonito, qué fuerte, qué profundo es este pequeño texto. La verdad es que el Evangelio de Juan siempre es así. Sí, es muy apetecible, muy sabroso. Y muy profundo. Muy sabroso. Sí. En poco dice mucho. Ajá. Entonces, no por nada se dice que es el Evangelio teológico. Exacto. Y también ahí ves, ¿no?, cómo este ciclo precisamente va a combinar estos dos evangelios, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. ¿Sí? Entonces ahorita tuvimos la primera probadita. Claro. ¿No? Sí, para empezar el tiempo ordinario. Ajá, ¿Se fijan cómo el tiempo ordinario no necesariamente es ordinario? Común y corriente. ¿No? Bueno, pues qué bendición. Muchas gracias, maestra Olguita, por ti, estar maestra. aquí, por Gracias. hacer comunidad digital. Y gracias a ustedes que nos acompañan, que nos permiten orar con ustedes con esta lección divina. Esperamos que tengan la oportunidad de seguirla meditando, de seguir orando con ella, para que el próximo domingo, cuando lleguemos a misa, escuchemos las lecturas, pues ya sean familiares, ya las hayamos interiorizado y Dios nos pueda hablar mucho más por medio de ellas. Sí. Muchas gracias, Dios los bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima. Flor y canto, Santa